Jesús baja a Cafarnaún. Después de esto, bajaron a Cafarnaún, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y allí permanecieron no muchos días. Cafarnaún era una pequeña población, situada en la ribera noroeste del lago de Genesaret, a 4 kilómetros de la desembocadura del Jordán en el lago, y a 255 metros bajo el nivel del Mediterráneo. Era un puesto aduanero en el camino de la Galaunítide, y había allí una pequeña guarnición romana. La pequeña noticia de Juan 1:12, es solamente una nota de transición. Según Mateo 4:13, Jesús hizo el cambio de domicilio de Nazaret a Cafarnaún, después de que el Bautista fue encarcelado. El texto parece sobrecargado. En todo caso, son mencionados dos grupos distintos, los hermanos y los discípulos. Los primeros son los parientes cercanos de Jesús, aunque no se trata de hermanos por lazos de sangre. Más tarde estos parientes gozarán de un papel importante en la Iglesia de Jerusalén, con Santiago a la cabeza. Los discípulos son los seguidores de Jesús, cuyo núcleo esencial será el grupo de los 12. Por otra parte, los hermanos, es una expresión consagrada para referirse a los discípulos que siguen al Señor. El signo del templo. El recuerdo de la purificación del templo, ha sido conservado en los 4 evangelios, solo que en diferentes momentos. Los sinópticos colocan la escena en los últimos días de la vida de Jesús, mientras que Juan la sitúa al comienzo de su ministerio apostólico. Una lectura rápida de los textos, nos muestra que Mateo sigue de cerca a Marcos, pero omite la frase, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Lucas se muestra más sobrio en la descripción de la escena. Los tres refieren una palabra de Jesús tomada del profeta Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración, pero solo Marcos alude al templo como casa de oración para todos los gentiles, anunciando con ello el universalismo del culto mesiánico. Por otra parte, Juan sigue un camino personal, describe el hecho con más detalles, y la palabra que Jesús pronuncia es diferente. Además, ofrece un diálogo entre Jesús y los judíos que los sinópticos ignoran. ¿Qué concluir? Juan no depende de los sinópticos. Los sinópticos y Juan representan dos tradiciones independientes, que se remontan a una fuente común. Cada tradición y cada evangelista, exponen sus propios puntos de vista teológicos, y estos son justamente los que han impulsado a Juan a anticipar la escena a los primeros días del ministerio de Jesús, ya que el hecho histórico debió tener lugar más probablemente poco antes de la pasión, como propone la tradición sinóptica. 1. Introducción. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. El cuarto evangelio consigna 3 Pascuas durante el ministerio público de Jesús. La Pascua de la purificación del templo, la Pascua de la multiplicación de los panes, y la Pascua de la muerte y resurrección de Jesús. De aquí se concluye que la duración del ministerio público de Jesús, debió durar unos 2 años y medio. La precisión de Juan al referirse a la Pascua de los judíos, deja entrever discretamente que esta fiesta, en el momento en el que se escribe el Evangelio, ha sido sustituida por la Pascua cristiana. 2. La purificación del templo. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y sentados a los cambistas. Y habiendo hecho un látigo con cuerdas, a todos arrojó fuera del templo, las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas, y derribó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. El templo comprende no solamente el santuario, sino todo el conjunto de edificios sagrados, incluyendo los patios. Aquí se trata del patio de los gentiles. Los bueyes, ovejas y palomas, eran las víctimas destinadas para el sacrificio por el pecado, que el pueblo debía ofrecer para purificarse antes de celebrar la Pascua. Los cambistas suministraban la moneda para las dádivas del templo.
Los cambistas cambiaban el dinero de los peregrinos, no a moneda judía sagrada, que no existía, sino simplemente a didracmas. La actitud de Jesús es severa, con un látigo de cuerdas arroja fuera del templo a los animales, a los vendedores, y a los cambistas, y derriba las mesas del dinero para comprar las víctimas. Sin embargo, se muestra menos duro con los vendedores de palomas, posiblemente porque las palomas constituían el sacrificio que ofrecían los pobres. Sentido de la expulsión. 1. La acción de Jesús es la protesta de un reformador religioso que corrige con energía los abusos que profanan el templo de Dios. Con esto, Jesús no hacía sino continuar la conducta de los antiguos profetas. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo: Vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo, todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí. El templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen? Y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir: ¿estamos a salvo? ¿Solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo, que lleva mi nombre, se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. El templo es la casa de Dios, que Jesús quiere mantener limpia. En Marcos 11:17, las palabras de Jesús son una alusión a Isaías 56:7, que contempla el templo, en un futuro ideal, como casa de oración para todos los pueblos. En Juan, la palabra dirigida por Jesús a los vendedores de palomas, era una advertencia para no transformar la casa de Dios en casa de comercio. 2. Este acto es también un signo de los tiempos mesiánicos. Malaquías preveía una purificación acrisolada para el culto levítico del templo, y el segundo Zacarías, entreviendo para los tiempos mesiánicos una sacralización de todas las cosas en la tierra de Israel, escribía: y no habrá más comerciantes en la casa de Yahvé Sebaot, el día aquel. 3. A nivel del cuarto evangelio hay algo más, el anuncio de una víctima nueva. Al arrojar fuera del templo a los animales destinados a la inmolación, Jesús quería significar que el sacrificio de animales estaba a punto de terminar. Respecto a este último simbolismo, si no perteneció a la escena histórica, sí está en la mente del evangelista, por lo que viene a continuación. Es de notar, finalmente, que Jesús, al llamar a Dios mi Padre, insinúa delicadamente el misterio de su filiación divina. Recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me devorará. El evangelista comenta que los discípulos recordaron lo escrito en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me devorará. Este recuerdo, es ya efecto de la acción del Espíritu Santo,
que les reveló el sentido profundo de aquel gesto de Jesús. El celo por la casa de su padre lo devorará, esto es, la acción violenta en orden a purificar el templo de Dios, le llevará hasta la muerte. Este anuncio de la pasión es claro a la luz del contexto general del Evangelio. Las referencias bíblicas son un caso de lectura cristológica del Antiguo Testamento. 3. Promesa de un templo nuevo. Sigue un diálogo, de corte juanino, entre los judíos y Jesús. Respondieron pues los judíos, y le dijeron: ¿Qué signo nos muestras para hacer esto? Por judíos se entiende las autoridades religiosas del judaísmo. Y en este caso, los sacerdotes y los levitas. La acción que Jesús acaba de hacer revela pretensiones mesiánicas. Más aún, se presenta como enviado especial de Dios, a quien llama su Padre. Si está investido de tal autoridad, que presente credenciales. ¿Con qué signo puede legitimar el derecho de purificar el templo? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este santuario, y en 3 días lo levantaré. El logión de Jesús sobre la destrucción del templo ocurre también, bajo diversas formas, en labios de los falsos testigos durante el proceso ante el Sanedrín, y en boca de los transeúntes ante el crucificado. En esta palabra, los oyentes percibieron pretensiones mesiánicas. Esto indica que Jesús debió pronunciar, en alguna ocasión, una frase enigmática con proyección mesiánica, sobre la destrucción del santuario y la construcción de uno nuevo. Algunos textos del Antiguo Testamento pudieron servir de base. En efecto, Ezequiel anunciaba un nuevo templo en la visión de los capítulos 40 a 46, Tobías hablaba de la nueva tienda, y de la Jerusalén maravillosa y en ella la casa de Dios. En los textos sinópticos, arriba aducidos, es Jesús quien destruirá el templo. Así debieron comprender la frase enigmática los enemigos del Maestro. En cambio, Juan presenta la palabra relativa al santuario como auténtica, pero en una línea de simbolismo más marcado y más profundo: destruid este santuario, y en 3 días lo levantaré. Los 3 términos principales son susceptibles de 2 sentidos. Destruid, puede significar la destrucción de un edificio, o la disolución de una vida. Levantaré, puede indicar la construcción de un edificio, o en lenguaje cristiano, su resurrección de entre los muertos. Santuario, puede designar el santo de los santos en el templo de Jerusalén, pero también el cuerpo humano como santuario del alma, y en lenguaje cristiano, como templo del espíritu. Desde estas perspectivas, Jesús debió proclamar que sustituiría el templo de Jerusalén por el templo mesiánico, de naturaleza singular y única. La frase en 3 días es una locución que indica un corto lapso de tiempo. Dijeron luego los judíos: En 46 años ha sido edificado este santuario, y tú en 3 días lo levantarás. Los judíos interpretan la respuesta de Jesús, en su sentido obvio y material. Los judíos arguyen justamente sobre los años de construcción del santuario. Con esta indicación cronológica, Juan quiere situar la escena en la Pascua del año 28. Los 46 años se refieren a la reconstrucción radical del templo, emprendida por Herodes hacia el año 20 a 19 a.C., que será terminada en el 63 después de Cristo. Algunos padres antiguos y autores modernos, partiendo del valor numérico de las letras griegas, han dado una explicación simbólica al número 46. A igual a 1, D igual a 4, A igual a 1, M igual a 40, total 46. Jesús es el nuevo Adán. Y como en Juan 8:57 los judíos dicen a Jesús que todavía no tiene 50 años, dichos autores concluyen que Jesús se acercaba a los 46 cuando hizo la purificación del templo. Orígenes veía alegóricamente en el número 46, la suma de 40 más 6. 40 serían los 4 elementos del mundo, 4 por 10. El aire, el agua, el fuego, y la tierra. Y 6, los 6 días de la creación.
Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. El signo de que tenía autoridad para purificar el templo, y anunciar la caducidad del culto antiguo, sería su propio cuerpo muerto y resucitado. Así como Jesús moriría, aunque para resucitar después glorificado, así también el culto del templo de Jerusalén terminaría, pero para ser sustituido por un nuevo culto en un nuevo santuario. Es decir, en adelante, el cuerpo de Jesús reemplazaría al templo judío y sus sacrificios. El lugar del nuevo templo, y el centro del nuevo culto, será Jesús mismo muerto y resucitado. Desde esta perspectiva se comprende mejor que el cuerpo de Jesús, su carne, será el tabernáculo del Verbo, la morada permanente del Espíritu, el lugar de la gloria de Dios. De ahí el significado de la expresión, el Padre está en mí, y yo en el Padre. Y este cuerpo, esta carne, será ofrecido en sacrificio para la remisión del pecado, y para dar vida al mundo. 4. Conclusión. Así pues, cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura, y en la palabra que dijo Jesús. Ni los judíos ni los discípulos captaron el sentido profundo de la escena. El hecho de la resurrección de Jesús, y la donación del Espíritu, hicieron penetrar en el significado hondo de la acción que Jesús había realizado, y de la palabra que había proferido. En Mateo 12, 38-40, encontramos un paralelo al pasaje de Juan. A la petición de un signo hecha por los escribas y fariseos, Jesús responde también aludiendo a su muerte-resurrección. Como estuvo Jonás en el vientre de la bestia marina, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Hay una fuerte conexión entre Caná y el nuevo templo. En Caná, el agua fue convertida en vino. El agua, necesaria para las purificaciones, fue cambiada por otro elemento purificador más rico y precioso, es decir, el vino de la nueva alianza, la sangre de Cristo. Igualmente, en el caso del nuevo templo, las víctimas del templo de Jerusalén, serán sustituidas en el nuevo templo y en el nuevo culto, por una víctima nueva, el cuerpo de Cristo muerto y resucitado. ¿Por qué el evangelista habrá colocado el episodio de la purificación del templo al principio de su libro, mientras que los sinópticos lo sitúan al final? Al anticipar esta escena al principio del ministerio del Maestro, y colocarla inmediatamente después del vino de Caná, el evangelista ha querido hacer, ya desde el principio, una referencia discreta a la muerte de Jesús, actualizada en el sacramento eucarístico. Así como el vino de Caná era una alusión a la sangre de la Eucaristía, así la mención del cuerpo de Jesús es una referencia velada a su carne, que él dará para la vida del mundo. Además, Jesús será el lugar donde se realice el nuevo culto. Jesús es el verdadero lugar de la salvación. La cristología juanina del abajamiento y la exaltación de Cristo, está presente en este texto.